Prepárate porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple bronca televisiva. No estamos hablando de un desencuentro puntual o una discusión subida de tono. No. Esto va de algo muchísimo más profundo. Esto va de traición, de rivalidad encubierta, de un silencio cargado de odio y rencor que lleva años gestándose detrás de los focos de Telecinco. Hoy hablamos de Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez. Dos nombres que durante años parecían caminar juntos en el plató de Sálvame, dos rostros de la misma cadena, dos defensores de causas sociales, hasta que todo saltó por los aires. Y lo que parecía una simple distancia profesional, se ha convertido en una auténtica guerra fría dentro del mundo del corazón. Y ahora, por fin, ha estallado públicamente. Y es que Carlota Corredera ha hablado. Y vaya si ha hablado. Después de años de ostracismo televisivo, después de ser fulminada de Mediaset sin explicación oficial, después de desaparecer del panorama mediático, ahora que le han dado un programilla en TEN, Carlota vuelve, y viene con el cuchillo en la mano. En una entrevista reciente, ha soltado una de esas frases que no se dicen por casualidad. No tengo relación con Jorge Javier. Directa. Sin rodeos. Sin justificaciones. Sin paños calientes. Y todos nos hemos quedado con la misma cara. ¿Pero esto desde cuándo viene? ¿Qué ha pasado aquí? Porque, seamos claros, esta bomba no ha caído del cielo. Esto no es nuevo. Esto viene de lejos. Muy lejos. De hecho, podríamos decir que la enemistad entre Carlota y Jorge Javier empezó mucho antes de que siquiera se dieran cuenta. Porque aunque en pantalla se abrazaran, se sonrieran o compartieran causas, detrás había tensión. Había ego. Había competencia. Y sobre todo, había algo que Carlota nunca quiso ver, que Jorge Javier no comparte protagonismo con nadie. Mucho menos con alguien que le pueda hacer sombra. Y entonces llegó el momento clave, la docuserie de Rocío Carrasco. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue el antes y el después. El programa que se vendió como un hito social, como un paso valiente por parte de una mujer maltratada, como una revolución en la narrativa televisiva, pero que en realidad desató una tormenta brutal dentro de Telecinco. Porque ese programa no solo afectó a la audiencia o a la credibilidad de la cadena. Ese programa rompió relaciones, dinamitó egos y provocó una de las purgas más salvajes que ha vivido Mediaset en su historia reciente. ¿Te acuerdas cómo empezó todo? Jorge Javier presentó el primer programa, ese en el que hablaron de maltrato, de sufrimiento, de dolor, y al mismo tiempo sorteaban 12.000 euros en directo. Una vergüenza. Un despropósito. Una frivolidad imperdonable que levantó una oleada de críticas tanto en redes sociales como en medios. Y claro, Jorge, que de tonto no tiene un pelo, desapareció del proyecto como por arte de magia. Se bajó del barco en el momento exacto. Y entonces, pusieron a Carlota. Y ahí fue donde Carlota cayó en la trampa. Creyó que le estaban confiando un proyecto histórico. Creyó que su momento había llegado. Que por fin dejaba de ser la compañera de, la copresentadora de, y pasaba a ser la gran defensora de Rocío Carrasco. Y lo hizo a lo grande. Con convicción. Con orgullo. Con un discurso que dividía platós, que silenciaba colaboradores, que marcaba líneas rojas. Y mientras ella se creía invencible, Jorge Javier se apartaba, observaba y callaba. Porque Jorge es muchas cosas, pero no es ingenuo. Sabía que ese programa tenía fecha de caducidad, que ese discurso tan duro, tan frontal, iba a pasar factura. Y efectivamente, así fue. La cadena empezó a perder audiencia, a perder anunciantes, a perder poder. Y uno a uno, todos los que habían apostado por la docuserie fueron desapareciendo. Carlota fue la primera en caer. Fulminada. Desaparecida. Silenciada. Y mientras tanto, Jorge Javier seguía en pie. Menos presente, más moderado, sin meterse en tantos charcos, pero ahí estaba. Y eso, a Carlota, le dolió profundamente. Porque se sintió utilizada. Porque se dio cuenta demasiado tarde de que había sido la cara visible de un proyecto que le acabó costando su carrera. Y en vez de asumir su responsabilidad, lo que ha hecho es señalar al que considera culpable, Jorge Javier Vázquez. Y ahora lo verbaliza. Ahora dice que no tienen relación. Que no se hablan, que no se escriben, que ni se saludan. Y lo dice con la voz tranquila, pero con la mirada cargada de reproche. Porque aunque no lo diga claramente, el mensaje es evidente. Tú seguiste, yo caí. Tú te apartaste, yo me comí el marrón. Y ahora no me llames compañera. Pero esto no es todo. Porque si rascamos un poco más, encontramos aún más pistas de que esto no ha sido casual. Jesús Mariñas, en paz descanse, ya lo dijo en 2021, Jorge Javier y Carlota están enfrentados. Solo puede quedar uno. Profético. Porque así fue. Solo uno siguió en Mediaset. Y fue Jorge. Y ahora Carlota vuelve. Pero no para presentar el Deluxe. Ni Sálvame. Ni siquiera un programa con peso en Telecinco. Vuelve en TEN.
Una cadena menor. Un escaparate pequeño. Pero suficiente para soltar su verdad. Para ajustar cuentas. Para que todos sepamos que el silencio entre ellos no es cordial, es rencoroso. Que la distancia no es profesional, es personal. Y que detrás de esa sonrisa de presentadora, hay una herida que sigue sangrando. Y aquí es donde empieza la parte más oscura y vergonzosa de toda esta historia. Porque una cosa es que dos presentadores no se hablen, que haya tensión, que no compartan cafés ni camerinos, y otra muy distinta es callar mientras el otro se hunde. Lo de Carlota y Jorge no es un distanciamiento profesional. Es una traición con todas las letras. Un abandono calculado, frío, silencioso. Porque si tú eres amigo de alguien, si has compartido platós, programas y confidencias, no te quedas mirando cómo esa persona se pega la hostia de su vida sin mover un dedo. Y eso fue exactamente lo que hizo Jorge Javier Vázquez con Carlota Corredera. Porque no nos engañemos, Carlota cayó por el documental de Rocío Carrasco. Pero no fue la única responsable. Hubo más manos ahí. Más decisiones. Más nombres. Y el primero en lavarse las manos como Pilatos fue Jorge Javier. ¿O acaso alguien se ha olvidado de que él presentó el primer capítulo? ¿De que sorteó 12.000 euros mientras Rocío contaba su drama más íntimo? ¿De que ese día Telecinco entera se llenó de críticas, burlas y denuncias por frivolidad? ¿Y qué hizo Jorge? Se esfumó. Se quitó del medio. Y puso cara de yo no fui. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que Carlota cogió el relevo convencida de que lo hacía con el apoyo de todos. Pensaba que tenía a la cadena, a la dirección, a sus compañeros, y también a Jorge Javier. Pero Jorge ya se había quitado de en medio, y no precisamente por casualidad. Hay quien dice, y cada vez más fuerte, que fue el propio Jorge quien filtró a los jefes que aquello iba a ser una bomba. Que él advirtió del desastre, que quiso apartarse antes de que la sangre llegara al río, pero sin decir ni una palabra públicamente. Porque Jorge Javier es de esos que te clavan el cuchillo por la espalda mientras te dan los buenos días por delante. Y mientras Carlota se quemaba en directo, Jorge guardaba silencio. Un silencio incómodo, elocuente, cómplice. No hubo ni una palabra suya en redes, ni una frase de apoyo, ni un gesto, ni un mensaje público de solidaridad. Nada. Solo miradas. Solo gestos fríos. Solo ese estilo suyo de dejarte claro que ya no formas parte de su mundo. Carlota se quedó sola. Completamente sola. Y lo sabe. Y por eso, cuando ha vuelto a hablar, ha sido directa. No tengo relación con Jorge Javier. No dijo ya no hablamos mucho. No dijo nos distanciamos con el tiempo. Dijo no tengo relación. Y eso, en televisión, es un puñetazo sobre la mesa. Pero hay más. Porque Carlota se ha callado muchas cosas durante estos años. Y no por falta de ganas, sino por miedo. Por contrato. Por presiones. Porque en Telecinco, los trapos sucios no se lavan fuera. Pero ahora, que ya no tiene nada que perder, Carlota empieza a dejar caer verdades. Verdades como que su despido nunca fue explicado, que Paolo Basile le dio la espalda, que nadie la llamó, que nadie la defendió. Que su caída fue fría, calculada y silenciosa. Igual que el silencio de Jorge Javier. Y ojo, porque en esa entrevista donde Carlota dice que necesitó terapia tras salir de Mediaset, que pasó momentos de ansiedad, que se sintió sola e incomprendida, también deja claro que sabe cosas que no va a contar. Pero lo dice con rintintín. Como quien guarda una bala en la recámara. Como quien te mira a los ojos y te dice, no hablo, pero sé perfectamente quién me apuñaló. Y ese mensaje, aunque no lo nombre, va directo a Jorge Javier. Porque no es solo que no se hablen. Es que Carlota lo ve como uno de los responsables de su caída. Porque cuando tú ves cómo tu compañero se aparta justo antes de que estalle el escándalo, cuando ves cómo se calla mientras a ti te linchan, cuando ves cómo te ignora cuando te despiden, y encima sigue presentando programas mientras tú desapareces, ¿cómo no vas a sentirte traicionada? ¿Cómo no vas a guardar rencor? Pero hay algo todavía más grave. Y es que, según se ha publicado, y aquí viene el salseo gordo, fue el propio Jorge quien se negó a trabajar más con Carlota. Que pidió que no coincidieran más en plató. Que se quejaba de su actitud, de su protagonismo, de su manera de llevar el discurso de Rocío Carrasco. Que la veía como una amenaza, no como una compañera. Y eso, para alguien como Carlota, que venía de años de trabajo, de lealtad a la cadena, de defensa a ultranza de su causa, fue una puñalada en el corazón. Y mientras tanto, Jorge Javier seguía jugando su partida. Un día defensor de causas, otro día presentador de Supervivientes. Un día amigo del pueblo, otro día tirano del cortijo. Porque Jorge ha sabido sobrevivir. Ha sabido cuándo callar, cuándo desaparecer, cuándo pedir disculpas, y cuándo dejar que otros se quemen por él. Como Carlota. Y ahora que ella vuelve, aunque sea en una cadena menor, ha decidido ajustar cuentas. No con gritos. No con insultos. Con silencios que lo dicen todo.
con verdades envueltas en calma, con frases medidas, pero llenas de dardos. Porque cuando alguien como Carlota dice que no tiene relación con Jorge Javier, no está informando, está acusando. Y todos lo hemos entendido. Y cuidado, porque esto no ha hecho más que empezar. Hay gente muy potente en el entorno de Carlota que empieza a hablar. Productores, excolaboradores, directivos. Y todos coinciden en lo mismo, Jorge Javier la dejó sola. Y lo hizo sabiendo perfectamente lo que hacía. Vamos al corazón del escándalo. Porque una cosa es que te despidan. Una cosa es que no te renueven. Pero lo de Carlota Corredera fue una ejecución profesional en toda regla. Un castigo ejemplar. Una purga que se hizo de forma discreta pero quirúrgica, como esas limpiezas silenciosas que se hacen de madrugada. Y lo peor es que no fue un error. Fue deliberado. Fue un que se borre, que desaparezca. Y eso no se hace así porque sí. Eso se hace cuando alguien en la cúpula, o alguien con mucho poder e influencia, decide que te has convertido en un estorbo, en una amenaza o en un problema. ¿Y quién tenía ese poder en aquel momento? ¿Quién era el niño mimado de Telecinco, el que se sentía dueño del cortijo, el que hablaba de sí mismo como el dictador de las tardes? Jorge Javier Vázquez. Y no lo decimos nosotros. Lo decía él. En público. En su blog. En directo. Se autoproclamaba amo y señor del plató. Así que no nos venga ahora con que no supo, no se enteró o no tuvo nada que ver con la caída de Carlota. Porque todo apunta a que Jorge Javier la quería fuera. Y punto. ¿Y por qué? Muy fácil. Porque Carlota le quitaba protagonismo. Porque empezó a recibir elogios que antes eran para él. Porque cuando se convirtió en la voz de Rocío Carrasco, cuando empezó a dar lecciones de moral en directo, cuando expulsaba a colaboradores por no estar de acuerdo con ella, Jorge entendió que ya no era el único gallo en el corral. Y eso, a su ego, no le sentó nada bien. Y aquí es donde empieza la verdadera venganza silenciosa. Porque Jorge no es de bronca directa. No es de gritar por los pasillos ni de romper platos. No. Él destruye con silencios, con decisiones estratégicas, con mensajes privados y presiones a puerta cerrada. Y así fue como Carlota empezó a notar que la estaban apartando. Que ya no la llamaban para los especiales, que los temas importantes los llevaba Jorge, que la dirección no contaba con su opinión, que los colaboradores que antes la adulaban ahora la evitaban. Y luego llegó lo más duro, el desprecio de sus propios compañeros. Porque cuando tú pasas de ser la favorita a ser una apestada, eso se nota. Y mucho. Carlota lo ha dicho entre líneas, me sentí sola, incomprendida, necesité ayuda psicológica. Palabras que traducidas significan, me dejaron tirada. Me dieron la patada. Y nadie me llamó. Ni una llamada. Ni un mensaje de apoyo. Ni una defensa pública. Ni siquiera de Jorge Javier, al que ella consideraba un aliado. Y eso duele. Eso quema. Porque Carlota lo dio todo. Se mojó, se expuso, se enfrentó a medios, a tuiteros, a compañeros, por una causa que hoy solo le ha traído dolor y soledad. ¿Y qué hizo Jorge Javier? Callar. Dejarla caer. Verla desaparecer. Y ni siquiera mover un dedo. Pero ojo, que esto no es solo un problema personal. Esto fue una estrategia profesional para eliminar a la competencia. Porque mientras Carlota caía en picado, Jorge seguía a flote. Con menos brillo, sí. Pero con el control del plató. Nadie se le subía a la chepa. Y mucho menos una Carlota Corredera subida en la ola del feminismo de Telecinco. Una Carlota que se había creído que podía opinar, decidir, vetar, echar y sentar cátedra sin consecuencias. Y claro, cuando Telecinco empezó a desplomarse en audiencias, alguien tenía que pagar el pato. Y Jorge, que ya había desaparecido del foco de la docuserie, estaba a salvo. ¿Y Carlota? En el centro del huracán. Era cuestión de tiempo que alguien dijera, hay que sacarla del medio. Es tóxica. Nos está hundiendo. Y así fue. Un día dejó de salir. Al siguiente ya no estaba en la promo. Después, silencio absoluto. Y cuando se le preguntaba por ella en plató, cambio de tema. Corte rápido. Nadie hablaba de Carlota Corredera. Y eso, en Telecinco, es una condena a muerte profesional. Porque cuando dejas de ser mencionada, cuando nadie te defiende, cuando desapareces de los pasillos, es que has sido oficialmente vetada. Y eso lo vivió Carlota en carne viva. Y el detalle más cruel de todos, cuando le preguntaron si Jorge Javier tuvo algo que ver en su despido, ella se calló. Dijo, eso lo sabe Paolo Basile. Pero no voy a contar lo que pasó. ¿Cómo que no lo vas a contar? Si te jugaron la carrera. Si te dejaron en la calle. Si pasaste de prime time a la nada. ¿Por qué no lo cuentas? Pues porque sabe perfectamente que Jorge Javier estaba en esa decisión.
Porque fue el quien se apartó de la docuserie, el quien dejó el marrón en sus manos, el quien presionó para que ella no volviera a pisar plató, y seguramente, el quien dio el visto bueno para que no se renovara su contrato. Y mientras todo eso pasaba, ¿dónde estaba Rocío Carrasco? ¿Dónde estaba esa mujer a la que Carlota defendió a capa y espada, a la que puso en un altar, a la que convirtió en el centro de su narrativa durante meses? También desaparecida, también muda, también ignorando a Carlota. Porque aquí, amigos, todos se bajaron del barco cuando empezó a hundirse. Y la única que se quedó sola, empapada, y con el agua al cuello, fue Carlota Corredera. Así se construyen las traiciones. Así se forjan los silencios. Así se rompen las carreras en televisión. No con gritos. No con puñetazos. Con abandonos. Con traiciones frías. Con un silencio que lo dice todo. Y ahora sí, el círculo se cierra. Carlota Corredera ha vuelto. Y no ha venido a pedir perdón, ni a callarse, ni a mirar hacia otro lado. Ha venido con sed de justicia, con ganas de hablar, con los colmillos fuera y una lista de cuentas pendientes. Porque después de 2 años de silencio, de haber sido borrada de los medios como si nunca hubiera existido, ahora la viguesa ha reaparecido con una misión clara: reescribir su historia. Y de paso, ajustar cuentas con todos los que la dejaron tirada. El primero, Jorge Javier Vázquez. Porque mientras Carlota habla de dolor, de depresión, de noches en vela y sesiones de terapia, Jorge sigue como si nada. Como si ella jamás hubiera formado parte del cortijo. Como si no hubieran compartido plató, confidencias, complicidades. Como si ella hubiera sido una anécdota. Y eso es lo que más duele. Porque cuando alguien te borra del mapa con esa frialdad, con esa indiferencia calculada, con esa superioridad tan suya, lo que está haciendo no es solo ignorarte, está humillándote públicamente. Y Carlota se ha cansado. Se ha cansado de fingir. De callar. De esperar llamadas que nunca llegan. De aguantar que otros sigan en el trono mientras ella ha tenido que reconstruirse desde cero. Porque su caída no fue solo profesional. Fue personal, emocional, psicológica. Carlota lo ha dicho claro, presentar la docuserie de Rocío Carrasco fue durísimo. Me destrozó. Tuve que ir a terapia. Toqué fondo. Y mientras tanto, el resto se desmarcaba. La miraban desde lejos. La dejaban sola. ¿Y qué hace Jorge Javier ahora que ella ha vuelto? ¿Le tiende la mano? ¿Le dedica unas palabras en público? ¿Menciona siquiera su nombre en sus entrevistas o redes? Nada. Ni una palabra. Ni un gesto. Ni un mísero tuit. Jorge actúa como si Carlota nunca hubiera existido. Como si la historia que compartieron fuera una ficción que él no recuerda. Y eso, más que una indiferencia, es una declaración de guerra encubierta. Pero lo que Jorge no se esperaba es que Carlota ha vuelto con pruebas, con memorias, con datos y con la verdad de su parte. En cada entrevista que da, en cada titular que suelta, va dejando caer bombas disfrazadas de declaraciones neutras. Porque ella no señala directamente, pero lanza frases como cuchillos. Sentí que me habían robado mi carrera. Me dolía ver Telecinco, tuve que dejar de verla. Hay cosas que aún no puedo contar. ¿A quién crees que van dirigidas esas frases? ¿A Paolo Basile? ¿A los directivos de Mediaset? No, van directas a Jorge Javier. A ese compañero que la vio arder y no movió ni un dedo. A ese presentador que prefirió salvar su silla a salvar a una compañera. Y lo más fuerte de todo, Carlota no lo va a dejar aquí. Está construyendo un relato. Está sembrando el terreno. Está avisando de que hay mucho por contar. Y que cuando ella decida hablar del todo, se va a caer la tele. Literalmente. Y mientras tanto, Jorge sigue a lo suyo. Siguiendo en Supervivientes, paseándose por platós, con su risa cínica, sus bromitas internas, su pose de todo me resbala. Pero dentro, él sabe perfectamente que esto se le puede ir de las manos. Porque Carlota ya no tiene nada que perder. Ya no tiene contrato con Telecinco. Ya no debe favores. Ya no le deben llamadas. Ahora solo se debe a ella misma. Y eso la convierte en peligrosa. Y ojo, porque hay rumores de que Carlota está preparando un proyecto donde va a hablar claro, sin filtros, sin censura, sin vetos. Algo fuera de la televisión tradicional. Algo donde cuente todo lo que nunca pudo decir. Y ahí es donde Jorge Javier debería empezar a temblar. Porque si Carlota tira de la manta, si habla de lo que pasó entre bambalinas, si confirma las traiciones, las puñaladas, los desprecios, las presiones, el mito de Jorge Javier se puede venir abajo como un castillo de naipes. Y es que Carlota tiene memoria. Y tiene testigos. Productores, redactores, colaboradores que estuvieron ahí, que vieron cosas, que escucharon cómo Jorge hablaba de ella cuando las cámaras se apagaban. Que saben cómo se movieron las fichas para dejarla fuera. Y ahora, muchos de esos testigos están fuera del sistema. No tienen miedo.
Y están dispuestos a hablar. Porque todo el mundo en Telecinco sabía que Jorge Javier y Carlota no se soportaban. Que él la consideraba una intrusa, una impostora, una oportunista. Que la veía como una amenaza a su trono. Y que por eso, cuando ella más necesitaba apoyo, él miró para otro lado. Y no solo eso. Sino que, según varias fuentes, fue Jorge quien impuso la condición de no coincidir con ella nunca más en plató. Que vetó su presencia en ciertos especiales, que pidió que no se le relacionara con Carlota la promoción de la docuserie, que presionó para que no se le renovara el contrato cuando terminaron los episodios. Y si esto se confirma públicamente, sería uno de los escándalos internos más sucios de la historia reciente de la televisión española. Carlota ya ha dejado caer que hay cosas que aún no puede contar. Pero también ha dicho que todo lo vivido necesita reposar para ser contado. ¿Y si ese reposo se ha acabado? ¿Y si el regreso de Carlota es solo el primer paso de una confesión bomba que puede hundir a Jorge Javier? Porque si algo ha dejado claro esta historia, es que Telecinco no es solo un plató. Es un campo de batalla. Y en ese campo, Carlota y Jorge ya no son compañeros. Son enemigos declarados. Aunque él no diga nada, aunque ella no lo nombre directamente, la guerra está en marcha. Y lo más gordo está por venir. Aquí es donde todo explota. Aquí es donde no se puede seguir callando. Porque la relación entre Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez no es solo una enemistad personal, no es una simple historia de dos presentadores que no se soportan. Esto es el reflejo de cómo funciona la televisión por dentro, de cómo se premia la sumisión, el silencio, el miedo, y de cómo se castiga la voz crítica, la disidencia y la fragilidad humana. Carlota Corredera ha sido la gran sacrificada de una guerra interna que nadie se atreve a nombrar. Y lo más duro es que todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Porque hablar de esto es tocar el poder, es cuestionar a Jorge Javier, es sacar los trapos sucios de una cadena que se ha pasado años vendiendo una imagen de progresismo y justicia social, mientras por detrás destruía a quien no encajaba en su relato oficial. Porque no olvidemos, Carlota fue la cara visible de la docuserie de Rocío Carrasco. Fue la que se expuso, la que defendió públicamente a una mujer maltratada, la que se enfrentó a negacionistas, a periodistas, a compañeros y a parte del público. Pero cuando las críticas empezaron a arreciar, la dejaron sola. Todos. Y el primero, Jorge Javier Vázquez, que optó por desaparecer, por desmarcarse, por fingir que aquello no iba con él. Y ahora, cuando Carlota intenta volver, lo hace con dignidad, con entereza, pero también con heridas. Con un discurso cargado de verdad, aunque edulcorado para no quemar puentes, todavía. Pero se le nota en la mirada, en el tono, en las pausas. Carlota no ha olvidado. Y no ha perdonado. Porque tú puedes superar un despido. Puedes reconstruirte después de una depresión. Puedes volver tras 2 años en el desierto. Pero lo que no puedes olvidar es que las personas que tú creías cercanas, que tú defendiste, que tú considerabas tus iguales, se borraron de tu vida como si nunca hubieras existido. Y eso es exactamente lo que ha hecho Jorge Javier. Y aquí viene la gran contradicción. Jorge Javier, que se ha erigido durante años en defensor del feminismo, de las causas justas, del activismo social, ¿dónde estaba cuando su compañera caía en picado? ¿Dónde estaba cuando la insultaban por redes, cuando la despreciaban en tertulias, cuando la señalaban como culpable del hundimiento de Telecinco? ¿Dónde estaba ese Jorge tan comprometido, tan solidario, tan justo? Pues estaba callado, cómodo, protegiendo su sillón. Y ahora, mientras él sigue en plató, con su chulería, con su ironía, con su mirada altiva, Carlota tiene que buscarse la vida en una cadena pequeña, con un formato menor, como si fuera una principiante. Como si no tuviera 20 años de carrera detrás. Como si no hubiera sido durante un tiempo la imagen de la cadena. Como si no existiera. Pero Carlota existe. Está ahí. Ha vuelto. Y lo ha hecho para recordar a todos que fue apartada, que fue silenciada, que fue anulada. Y no por falta de talento, ni por malas audiencias, sino por algo mucho más triste y común, por haber molestado a los que mandan. Y uno de esos que mandan, aunque no tenga cargo oficial, es Jorge Javier. Porque en Telecinco, el poder no solo lo tiene quien firma los contratos. Lo tiene quien puede vetar a compañeros, quien influye en los directivos, quien pone y quita según sus intereses. Y Jorge siempre ha tenido esa capacidad. La ha usado con otros. Según muchos, también la usó con Carlota. Y lo más cruel de todo esto es que Carlota no fue víctima solo del sistema. Fue víctima de la hipocresía. De la doble moral. De ese discurso bonito de igualdad y apoyo entre compañeros, que en cuanto vienen mal dadas, se convierte en un sálvese quien pueda. Y el que tiene más poder, más visibilidad, más amigos en la cúpula, sobrevive. El resto, desaparece. Pero ahora la historia ha cambiado. Porque Carlota ha decidido volver. Porque está viva, fuerte, con ganas de contar lo que pasó. Con más experiencia, con más libertad, con menos miedo. Y eso, para alguien como Jorge Javier, es muy peligroso.
Porque él vive del control, del relato, de ser el que lo narra todo. Y si otro empieza a hablar, el personaje se tambalea. Y que nadie se equivoque, esto no es un ajuste de cuentas entre dos famosos. Esto es un símbolo de todo lo que ha ido mal en la televisión de los últimos años. De cómo se han destruido carreras, reputaciones, personas, solo por mantener audiencias, relatos o estructuras de poder. Carlota no cayó por torpe. No cayó por arrogante. Cayó porque alguien decidió que ya no servía, que molestaba, que era mejor tenerla lejos. Y ahora que vuelve, nos está diciendo que no ha olvidado. Que su historia no ha terminado. Que hay cosas que no ha contado, pero que algún día se sabrán. Y en ese momento, muchos van a tener que mirar hacia otro lado. Porque cuando Carlota hable del todo, cuando rompa el silencio de verdad, cuando cuente lo que pasó en esos pasillos, en esos despachos, en esas reuniones, va a estallar todo por los aires. Y lo más interesante es que, al final, esta historia no va solo de ella ni de Jorge Javier. Va de nosotros, del público. De cómo consumimos, de cómo creemos lo que nos venden, de cómo nos posicionamos sin saber lo que ocurre detrás. Y ahora, al saberlo, tenemos que decidir de qué lado estamos. ¿Del lado del poder, del silencio, del que calla y mira a otro lado? ¿O del lado de quien lo arriesgó todo, se cayó, y aún así ha vuelto para contar su historia? Carlota no será perfecta. Ha cometido errores. Ha pecado de soberbia, de exceso de moralina, de creerse intocable. Pero lo pagó. Con creces. Con dolor. Con soledad. Con olvido. ¿Y Jorge? ¿Qué ha pagado Jorge? Nada. Porque el silencio, como decíamos al principio, a veces grita más que cualquier palabra. Y ese silencio, ya no cuela. Porque aquí estamos para hablar. Para contarlo. Para recordarlo. Así que ahora te toca a ti, espectador. ¿De qué lado estás? Muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo con más salseo.